Luego de ser vicepresidente de Nicaragua entre 1997 y 2002, fue electo presidente de la República en la elección siguiente para el periodo 2002-2007. Es ingeniero industrial y uno de los más importantes empresarios de su país. Antes de involucrarse en política, ocupó los cargos de presidente de la Asociación de Algodoneros de Oriente, director de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua y director de la Cámara de Industrias de ese país. Empresario, político, el ingeniero Enrique Bolaños, expresidente de Nicaragua por toda esta hora de Cala, en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos. Como siempre, vamos más allá de una pantalla de televisión. Pueden ir siguiendo este diálogo y los comentarios que genera a través de nuestras comunidades en línea, @CalaCNN, en Twitter y en Facebook con la misma clave CalaCNN. Antes de la entrevista, nuestra reflexión. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó el pasado jueves por amplísima mayoría una resolución que condena la represión del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad contra la población civil en Siria, la cual lleva más de 11 meses protestando por reformas políticas que conllevan a mayores libertades en la República Árabe. Esta resolución, presentada en la Asamblea General menos de 2 semanas después del veto de Rusia y China a una iniciativa similar en el seno del Consejo de Seguridad, fue adoptada por 137 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones. Entre quienes se opusieron a esta nueva resolución condenatoria de la violencia del gobierno sirio estuvieron siendo consecuentes con su veto de hace pocos días Rusia y China, además de Irán, Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. La propuesta votada el pasado jueves expresa la grave preocupación por el deterioro de la situación en Siria y condena enérgicamente las violaciones continuas, sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de las autoridades de ese país. Ahora, de acuerdo con organizaciones humanitarias, al menos 6.000 personas han muerto producto de las protestas desde el inicio de esta revuelta popular a mediados de marzo pasado. Y muchos nos preguntamos qué buscan los gobiernos que no condenan estos hechos de violencia que vemos cada día en la República de Siria. Desde una perspectiva latinoamericana, ¿qué lectura puede darse al hecho que los gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no hayan levantado sus manos en favor de la condena a la represión del régimen de Damasco? Con nosotros el expresidente Enrique Bolaños, y quiero darle la bienvenida a toda una hora de programa. Señor expresidente, un gusto tenerlo con nosotros. Un placer conocerte, Ismael. Igual. Mucho gusto. Gracias, es un placer. Y la verdad que, ¿qué opinión le merece esta situación? Por ejemplo, ver a su país, Nicaragua, entre esa lista de 12 que han votado en contra de esta resolución de la ONU. No es primera vez que Nicaragua anda en órbitas diferentes. En 1979 y un poquito después de eso, estábamos en la órbita soviética. Absolutamente, era un régimen que llegaba a tratar de imponer el comunismo. Vino un periodo en que estuvieron 11 años en el poder con ese sistema, recibiendo gran ayuda de Rusia y siempre respaldaban a la Unión Soviética en toda la lucha que había, en lo que llamamos la Guerra Fría. Hasta 1989 cae el muro de Berlín, se ve el fracaso del comunismo y entra una era, un poquito, 16 años, de gobiernos democráticos en Nicaragua y volvemos a la órbita occidental. Ahora estamos de regreso, liderados por Chávez en Venezuela, que está tratando de imponer nuevamente el comunismo con otro nombre, socialismo del siglo XXI. Pero hace un año más o menos vi por televisión a Chávez como 2 o 3 horas en una gran reunión de todos los líderes socialistas, entre comillas, tratando de que se creara nuevamente la sexta, porque creo que habían 5, la sexta convención, digamos, de todos los comunistas mundiales, la internacional comunista, que habían 5 ya, y él quería restituirla. Su voluntad es eso, y ha logrado captar, digamos, Cuba, no se diga, a Nicaragua, a Bolivia, al Ecuador, y está Venezuela liderando eso con Chávez. Ahora estamos en esa órbita. Claro, pero cuando usted ve la decisión tomada por el gobierno de Nicaragua en esta resolución de la ONU,
¿Es una complicidad de Nicaragua con el gobierno sirio o es una complicidad de Nicaragua con el bloque del ALBA, como usted dice, liderado por Hugo Chávez? Con el bloque del ALBA. No necesariamente con Damasco. No necesariamente con Damasco. Yo creo que no tenemos relaciones íntimas con Damasco. Lo que tenemos es que nos estamos beneficiando, mejor dicho, el gobierno de Ortega directamente con el petróleo de Venezuela, que le produce mucho dinero. Y entonces respalda a Venezuela, que es la que lidera estos movimientos. Claro, pero yo por creo ejemplo, que no es Siria la que nos interesa. No es Siria. No. Como tampoco podría ser Irán, a pesar de que el presidente Mahmoud Ahmadinejad escogió Nicaragua como parte de sus visitas. Sin embargo, en el 2007, cuando yo entrego la presidencia el 10 de enero, están todos los visitantes que llegaron de esas regiones, pero no llega Ahmadinejad a Nicaragua. Llega días después. Firman unos tratados con el nuevo gobierno de Ortega en ese momento, un poco de cosas, prometen este mundo y el otro. Han pasado 5 años y no hay nada de eso que se haya materializado. Que iban a hacer carreteras, que no sé qué cantidad de dinero para viviendas, que una refinería, muchas promesas, pero de realidades nada. Hoy esta vez sí llegó Ahmadinejad a la toma de posesión, segunda vez de Ortega. No han firmado nada que se sepa, que se haya publicado. Pero el canciller nicaragüense ha visitado justamente claro. Irán, o sea que intenciones de algún tipo de relaciones... Ellos están en esa órbita, ellos están en esa órbita. Todo lo que sea contra Estados Unidos, digamos, contra el sistema occidental. ¿Por qué? ¿De dónde nace eso? ¿Por qué necesariamente mantener ese espíritu antiimperialista? Son los resabios del comunismo. ¿De dónde le nace a Fidel? Que está ahí en esa misma liga. Para mí es simplemente, quieren imponer el nuevo comunismo que le llaman siglo XXI. ¿Le ve futuro usted a eso? Desde 1917 hasta 1989 la Unión Soviética trató de imponerlo. Y conquistó muchos lugares, muchos y fue países. Un eje hegemónico dentro de la política mundial. Totalmente manejado dictatorialmente y financiado grandemente con los éxitos que tuvo de la Segunda Guerra Mundial, y se llevó grandes fábricas alemanas a la Unión Soviética, que le dio un gran respiro económico, para que en 1989 diga que fracasó su sistema. Y lógicamente es un sistema que fracasa porque no permite las libertades, no permite la libre iniciativa, no permite la propiedad, ¿verdad? Entonces está condenado a nuevamente volver a fracasar. ¿Por qué nuestros pueblos aún electoralmente deciden por este tipo de líderes que apuestan por ese modelo? Que obviamente en muchas partes, como usted dice, ya la historia demostró que si fracasó en países con muchas más posibilidades económicas de desarrollo... Oriental, toda Europa Oriental, en la Unión Soviética, en muchos lugares. La misma China, la parte que progresa es la parte capitalista. El resto de China, comunista, no progresa. Esa está en la misma miseria de siempre. Pero el sistema político que tienen es hegemónico. Único partido, nadie más puede pensar si no es a través del comunismo. Y no hay las libertades que existen aquí o en cualquier parte en Occidente. ¿Pero por qué entonces los pueblos vuelven a elegir estos líderes con esas tendencias? Es una buena pregunta para los sociólogos, pero la realidad es que no funciona. En Nicaragua y fuera del país se ha comentado sobre las últimas elecciones que le dieron el triunfo a Daniel Ortega. Supuesta... Controversiales. Exacto, muy controversial el resultado de supuesto fraude, y algunos dicen incluso de una supuesta institucionalidad del presidente por alguna prohibición constitucional que a lo mejor se ha violado. Desde su punto de vista como expresidente, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay o no hay razones para preocuparse? Claro que hay razones para preocuparse, pero el cuento no es tan simple como esta elección. Digamos, es un poquito más largo el cuento. En el año 1996, cuando el doctor Alemán lanza su candidatura por el Partido Liberal Constitucionalista para conquistar la presidencia, me invita a que lo acompañe como vicepresidente, candidato a vicepresidente. No quería y todo, pero en fin, vamos a ayudarle pues para que pueda ganar esa parte.
Fuimos a las elecciones y ganamos por una buena mayoría, 51%. Uno, íbamos 24 partidos a las elecciones. Ganó uno, el nuestro. Pero al ganar tuvimos de 90 diputados que tiene el Congreso, que se llama Asamblea Nacional en Nicaragua, tuvimos 42 diputados. De los 90 no teníamos mayoría, pero teníamos bastante. En Cuba y Venezuela también Asamblea Nacional, o sea que se parece mucho a esta estructura de parlamento, ¿no? Y fue institucionalizado cuando llegó el sandinismo en 1979. Éramos mayoría porque teníamos 42, pero no teníamos la mitad más uno de los votos. Después seguía el Frente Sandinista. Pero habían 14 diputados adicionales de los restantes 24 partidos. 15 diputados adicionales, pero uno de ellos era de tendencia sandinista. Y los otros 14 eran, digamos, de tendencia de ideología occidental democrática. Si nosotros hemos sumado los 42 votos con esos 14 diputados de tendencia democrática, hubiéramos tenido 56 votos, que era 2/3 de la Asamblea. Y con 2/3 incluso se puede hasta cambiar la Constitución. Sin embargo, el líder de nosotros en ese momento, el presidente alemán, comete el error de, en vez de pactar con los 14, que tal vez era más difícil porque son 14 opiniones, pacta con Ortega en una repartición de poder. Por alemán quiere ser un cacique, quiere ser un caudillo. Entonces se reparten el pastel y hacen un trueque. Dicen, a cambio que me conceda que después que deje la presidencia pase a ser diputado ante la Asamblea Nacional. Cosa que usted abiertamente dijo que era incorrecta y se opuso. Porque usted piensa que después que un presidente sale del poder debe dejar la política, ¿no? Y yo dejé la presidencia con el derecho constitucional de ser diputado. Y fui, mejor dicho, hasta hace el 10 de enero de este año. Pero esos 5 años nunca fui a la Asamblea. Ni cobré un centavo, ni participé porque me oponía. Pero eso hicieron una repartición, digamos, en la Corte Suprema de Justicia, que teníamos 12 personas, 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de tendencia occidental democrática y 4 de tendencia sandinista, teníamos 2/3. Sin embargo, en la repartición del pacto que se llama Ortega-Alemán, la sube en la Corte a 16 magistrados. 8 nombrados por el Partido Sandinista y 8 nombrados por el Partido Liberal Constitucionalista de Alemán. 8 y 8. Toda decisión en la Corte Suprema de Justicia se traba a que se necesita un voto de un lado o el otro, o sea, están de acuerdo en las decisiones totales de la Corte. Eso causó en esta instancia de esta elección del 2011 que tuvimos anteriormente un mal ejemplo de un país vecino cuya constitución decía que no hay reelección, que ha sido uno de los males en América Latina y en Nicaragua ha sido quizá de los peores, que no hay reelección. Pero un expresidente de ese país apela a la Corte, pone un recurso a su Corte Constitucional de ese país y dice, violan mi derecho humano de elegirme presidente de este país porque dicen que no puedo ser 2 veces. La Corte falla y dice que hay una disputa entre los dos principios opuestos, que no hay reelección y que viola los derechos, y falla a favor de que no le violen el derecho y puede reelegirse. Eso alborota la región y dice, pues si se puede allá yo también. ¿Qué caso particular es el que está Que usted? es el caso particular de Ortega, que él dice, bueno, si se puede. ¿Pero de qué país estamos hablando que sentó el precedente? Costa Rica. Pero no mencionemos nombres, pues, porque estamos hablando de cosas, pero en fin, para certificarlo Costa Rica, pues. Pero dice Ortega y dicen, hombre, pues si en Costa Rica se puede,
que es un modelo de democracia. Sobre todo para Centroamérica, Para efectivamente, Centroamérica, y hasta para América Latina. Todo el mundo mira la estabilidad que por décadas ha tenido Costa Rica. Bueno, Ismael, incluso, poco después, Colombia dice que si se puede allá, yo quiero también, y no hay reelección. Va el recurso a su propia Corte Suprema de Justicia y esta falla al revés y dicen, no se puede. Prevalece el que no haya reelección en contraposición del derecho humano, ¿verdad? Pero en Colombia Pero en sí hay por un segundo periodo. Lo que al menos con el caso de Uribe querían un tercer periodo, pero allá y ahí sí ya obviamente una reelección. Al principio, una reelección. Ajá. Entonces, pero se apela en Nicaragua y la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, que son 8 de Ortega y 8 de Alemán, fallan que puede. Entonces dice, bueno, a pesar que hay 2 preceptos constitucionales en Nicaragua, uno que dice no hay reelección continua, que continúe al siguiente periodo, y él está terminando el periodo del 2007 al 2012. Y segundo, se puede ser electo después que hayan electo otros alternos. Entonces claro, no continuo. No continuo. Pero ya nunca más podrá ser más de 2 veces presidente en su vida. Además existe ese precepto, y ya Ortega había sido 2 veces. Entonces violan 2 preceptos constitucionales, una reelección continua y tercera presidencia. O sea que sí hay razones constitucionales para preocuparse. ¿Qué es lo que pasó? El pacto ordenado de los 2 partidos que tienen mayoría en el Congreso, en la Asamblea, le legaliza, y entonces pues así se hizo. La primera elección de él, con ese pacto, se da, y él, a cambio de que a Alemán lo hagan como expresidente, miembro o diputado del Congreso de la Asamblea Nacional, concede que con 35% de los votos puede salir electo presidente. Ortega saca 38% y salió electo presidente. Ahora, ya siendo presidente, tiene más poder, más fuerza, más etcétera, pues, con la ayuda de Chávez. Entonces, le salió más fácil hacer la reelección y bendecida por la Corte Suprema de Justicia. ¿Pero cree usted que hubo fraude electoral durante el proceso? Este proceso es llamado y caracterizado con una cantidad enorme, sí probada, de irregularidades, cuya suma, alegan unos, llega a ser un fraude. Alegan otros que no. Ahora analicemos un poco. Si con todas esas irregularidades señaladas, dice el partido que saca el segundo lugar, que él ganó, y no Ortega, pero no puede probarlo porque no tiene la evidencia que se necesita. Porque hay 13.000 urnas receptoras de votos en Nicaragua. Estamos hablando del partido de Fabio Gadea. Fabio Gadea. Hay 13.000 urnas, le llamamos juntas receptoras de votos, donde cada partido que participa en la elección debe tener un fiscal. Y a Fabio no le permitieron tener todos los fiscales, por problemas de otra índole, como sea. Entonces no tiene las actas, tiene algunas, tiene muchas, pero no tiene que puedo probar y sumar que no suma lo que dicen que suma. Segundo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, envía unos observadores y a través de una fórmula matemática de probabilidades escogen X número de urnas técnicamente que van a vigilar bien esa elección y sumar a ver si eso coincide con el mundo entero de votos. Pero en 20% de su cálculo matemático no le permiten entrar, vigilar y sacar los datos. Entonces la fórmula matemática de probabilidades colapsa y dice la OEA, bueno, yo no puedo decir que lo que dicen que suma, suma. No puedo decir que no suma tampoco porque no tengo los datos. La prueba está en que no hay datos, no hay prueba. La prueba es que no hay prueba.
Vamos a tener que con eso irnos a la primera pausa para publicidad, y cuando regresemos yo quiero preguntarle al expresidente Bolaños si piensa que, como muchos han especulado, el propio presidente Daniel Ortega dividió a la oposición. Regresamos con el expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, está con nosotros por toda esta hora. Y a propósito de su visita a Miami, antes de continuar nuestra conversación, ¿qué le trajo por estas tierras, además de estar en Cala por toda esta hora? Bueno, me trajo lo más importante, no lo que me has preguntado. Para mí lo más importante es la biblioteca virtual que estoy fundando y haciendo. Que es un proceso... La primera y única en América Latina. Exactamente, es un proceso en el cual usted lleva trabajando ya algún tiempo. ¿Desde cuándo? Ya llevo casi 3 años trabajando en eso. ¿De qué se trata? Intensamente. Bueno, se trata de, uno, poner a disposición de los nicaragüenses y del mundo en general que hable español, porque todos los documentos están en español, la inmensa mayoría, de toda mi gestión de gobierno. Entonces ahí he puesto, por de pronto llevo 27.000 documentos en la biblioteca. Me faltan tal vez como 30, 40.000 documentos más que cubren toda ese capítulo de mis 5 años de gestión, con todos los detalles. Desde mis cuentas y rendición de cuentas personales, los informes a la Contraloría General de la República, la vida personal, mis principios, mis valores, discursos, escritos, acuerdos, decretos, publicaciones, etcétera, informes. O sea que es un proyecto, yo creo que bien novedoso, porque en Estados Unidos... Único, ¿verdad? Único, sí, porque en Estados Unidos todos los presidentes que ya se convierten en expresidentes tienen la posibilidad esta de justamente crear su biblioteca, sí, pero desde el punto de vista físico tienen un lugar, es como hay que ir allí, es un museo, y sobre todo lo hacen en sus estados natales, en sus pueblos natales. La de usted es virtual. Yo voy a todas partes del mundo. ¿Y con acceso libre? Libre. ¿Dónde uno la puede localizar en la web? ¿Cuál es la dirección? www.enriquebolanos sin la tilde de la ñ, de la ñ, Enrique Bolanos, una sola palabra, ORG, org, organización, ORG. Enriquebolanos.org. ¿Ya está activa? Ya está activa, póngala ahí. Ajá. ¿Ya todos los documentos están o se van a ir paulatinamente subiendo? Tengo 27.000 y me faltan 40, 50.000 documentos más quizás. Pero no solo de eso, tengo una sección especial para las cosas nicaragüenses. Tengo mucho de historia. Tengo un hermano que hizo un estudio de la Guerra Nacional, lo que se llama el capítulo de Walker, el famoso William Walker, aventurero filibustero que llegó a Nicaragua en los años 1856, 57, y parte del 58 después que lo matan en Honduras por volverse a meter. La colección más completa y valiosa del mundo entero. Más de 30 años trabajó solo en buscar todos los documentos y ha escrito como 20 y tantos libros sobre esos que están allí en la página web. También está la colección que se llama la colección Somoza, hecha por el doctor Andrés Vega, Bolaños, tío de nosotros, que trata sobre toda la conquista de Nicaragua, tomando documentos del Archivo de Indias y publica todos los documentos de la conquista de Nicaragua, 1505 a 1550, y otra cantidad de libros históricos que ha publicado un historiador muy reconocido y aceptado en Nicaragua. Tengo otra colección, que estamos hablando de 125 libros, de la colección del Banco de América, la colección cultural, que después cambió de nombre a Banco 1, después a Colección Centroamérica, del doctor Ernesto Fernández Holman. Muchos escritores nicaragüenses de historia, de geografía, de literatura, de arte, de arqueología, de todo lo más valioso que se ha publicado, estamos montándolo ahí. Llevo ya montado 42 de los 125 libros. Qué bien. Después la colección, la revista Conservadora, una revista que fue llamada en los años 1960, fue considerada como la Biblioteca Nacional, porque todos publicaban algo bueno ahí siempre, valioso para la cultura de uno. Nosotros yo creo que tenemos en Nicaragua 3 grandes valores.
Uno es haber ganado la guerra nacional a través de la batalla de San Jacinto, que es la única celebración que hacemos una vez al año, cada 14 de septiembre. Rubén Darío, punto, basta mencionarlo para saber que su propio peso específico que tiene, y ahí hay lo que tengo de Rubén Darío. Y Sor María Romero, la única beata en Nicaragua, que medio compartimos con Costa Rica. Esos tres valores están ahí también, más todo lo de la presidencia de mi gobierno, pues, y lo que pueda poner. Qué interesante. Bueno, pues ahí ya lo saben ustedes que enriquebolanos.org, la primera biblioteca de su tipo, yo diría que en toda América Latina, por lo menos. No sé si en el mundo, pero al menos en América Latina. Casi Estados Unidos, digamos, también. Ajá. Porque, digamos, yo tengo ahí todas mis declaraciones de propiedad, mis bienes, mis valores, etcétera, desde 1996, que vengo haciéndola. Claro. Entregando cuentas a la Contraloría, porque metido en política, uno tiene que rendir cuentas. Por supuesto, y los políticos a veces se les olvida que tienen que rendir cuentas. Esta es mi rendición de cuentas, esta biblioteca, y está todo. Claro. Hablando de rendición de cuentas. Pero no hay así en ninguna parte del mundo. Exactamente. Y hablando de rendición de cuentas, quiero que volvamos al tema que dejé pendiente antes de irnos a la pausa, que fue justamente sobre el presidente Daniel Ortega. Sí. Muchos han especulado que justamente el presidente usó como táctica el dividir a la oposición. Una oposición que fue a las elecciones totalmente dividida, no como en el caso ahora de las primarias venezolanas históricas, que la Mesa de la Unidad finalmente logró que todo el mundo apostara a un candidato único para enfrentarse a Chávez en las elecciones. ¿Usted está de acuerdo que el presidente Daniel Ortega utilizó esa táctica de divide y vencerás? Vamos a ver un poquito de historia. En 1979 llega el sandinismo, y en 1989 cae el muro de Berlín. En 1990, por X cosas que todos ya conocemos, hay elecciones en Nicaragua. Y yo quise competir, pero escogieron a doña Violeta. 14 partidos políticos relativamente pequeños, todos sumaban, escogen a doña Violeta. Pero además de esos 14 partidos políticos y el sandinismo, aparte, ya son 2 partidos, había 10 en total, o sea, hay 8 partidos adicionales que están compitiendo por la presidencia. Y sin embargo, gana doña Violeta, a pesar que había división causada y ayudada también por el Frente Sandinista en ese momento, que está en el poder y pierde el poder. Vamos a ver, en 1996 íbamos 24 partidos a las elecciones, de los cuales 2. Uno, el Partido Liberal Constitucionalista, con el doctor Alemán de candidato a la presidencia y yo de vice. Está el sandinismo, son 2, más 22 partidos adicionales compitiendo por la presidencia. Y ganamos nosotros el PLC. De manera que esa táctica divisoria se ha dado en el pasado y sin embargo hemos logrado vencerla. Esta vez no se pudo, pero la táctica estaba ahí. O sea que pero entonces ahora fue de 5 partidos. Claro, pero lo que digo entonces... Que lo dividió. Claro, pero entonces no es un argumento válido, porque como usted dice, en otras ocasiones hubo también división. Es válido en el sentido que divide vencerá, pero si eso tiene derecho uno, y nosotros si pudiéramos dividirlo también lo dividimos para ganar, ¿no? Incitando a otros que compitan, lógicamente. Pero se ha dado en el pasado y a pesar de eso hemos ganado. Pero usted piensa entonces, y claro, que Daniel Ortega tiene legítima mayoría en este momento en el país. ¿Qué cosa es legítimo? Yo diría que legal. 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 Ya para que se le cambie la palabra de legal a legítimo, me gustaría ver las cuentas, porque, por ejemplo, una vez que pasan las elecciones, y ha sido la tradición, de todas las urnas donde se vota, que hay como 13.000 en todo el país, al final el Consejo Supremo Electoral, que es el organismo que maneja las elecciones, una institución estatal, publica toditos los resultados de las 13.000 juntas receptoras de votos. Entonces cualquier persona, y todos nos ponemos a estarla sumando a ver si lo que suma es lo que dice el Consejo. Esta vez no lo ha publicado. Y vuelvo a mi duda que tengo mental en el sentido que la prueba es que no hay prueba. Para un lado o para el otro. Si el Consejo Supremo Electoral dijera, que reclama y que dice que eso es lo que suma, pero digo, no puede probarlo porque no hay prueba, no las da.
Si yo digo yo gané, no puedo probarlo porque no hay pruebas. Entonces eso lo hace muy sospechoso y tal vez le quita el derecho total de decir en cuanto que es legal, porque el Consejo, que es el que dice ganó fulano y eso es la ley, en cuanto a ser legal. Ahora, la legitimidad requiere que me den los datos para ver y sumarlos y ya constatar y convencernos todos de que ese es el resultado. Vamos a hacer una pausa para publicidad, pero le voy a leer una pregunta que al regresar quisiera que nos respondiera porque es una de las tantas que nos han llegado para usted a través de las redes sociales. Esta especialmente la envía Douglas Gómez, Degro98 es su nombre en Twitter, y dice: debido a su lucha contra la corrupción de Arnoldo Alemán, hizo que éste le entregara todo el poder al Frente Sandinista de Liberación Nacional para no caer preso. Gracias a él, este es el segundo tuit, continuación, el partido de gobierno se robusteció. ¿Qué piensa de eso? Le dejo la pregunta colgando, nos vamos a publicidad, regresamos enseguida con más de esta hora en exclusiva con el expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños. Regresamos con el expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, por toda esta hora, y hay una pregunta que quedó pendiente, que es justamente la que nos envió Douglas Gómez, Degro98 en Twitter, que dice que debido a su lucha contra la corrupción de Arnoldo Alemán, hizo que éste le entregara todo el poder al Frente Sandinista de Liberación Nacional para no caer preso, que esto robusteció al gobierno. ¿Cierto o falso? Vamos a contestársela a don Douglas Gómez. Recuerde cuando ese pacto se hace entre Ortega y Alemán, el presidente de la República era precisamente Arnoldo Alemán. De manera que no necesitaba hacer ese pacto, porque hay muchos, tal vez como Douglas, cree que se hizo para evitar caer en la cárcel o salir de la cárcel o evitar la acusación que tenía. Eso fue muy posterior. Esto estamos hablando de 1999 y año 2000, cuando él pacta con Ortega por un negocio político entre los dos, pero no porque quería evitar luchar contra la corrupción o capearse problemas de corrupción. Él era presidente de la República en ese momento. Hablando de quién era presidente de la República, Alemán. Pero en 2002, que tengo yo sentado delante... Esos son otros 100 pesos. Enrique Bolaños, en el 2002 usted respaldó la intervención militar de Estados Unidos a Irak bajo la administración Bush. Así es. Una guerra que mucha gente dijo que no estuvo justificada para nada, supuestamente, en que encontraron allí armas nucleares que nunca se encontraron. Es como las pruebas que usted dice que son o no son pruebas en cuanto al proceso electoral. Bueno. Allí tampoco las hubo y usted respaldó esa Nosotros intervención. Lo que mandamos, yo lo que mandé, de la misma manera que cada vez que tenemos un terremoto, 1931, o tenemos el Mitch, y Estados Unidos nos manda el primero, la mayor cantidad de ayuda, y el terremoto de 1972, teníamos un agradecimiento con aquellos que nos ayudan. Entonces lo que mandamos es una brigada humanitaria de ayuda únicamente a Irak para socorrer al pueblo iraquí en asuntos de medicina y cuido a la población. Políticamente hablando, ¿se arrepiente, digamos, de haber apoyado la guerra? Porque la relación entre su gobierno y el gobierno de Estados Unidos fue bastante cercana. Muy buena. Una muy buena relación. Sí. Ahora, después resultó que había un error. Bueno, exacto. Está bien. Pero usted no se dio por aludido con el error. Nicaragua no tuvo nada que ver. Yo no lo dirigí ni estuve en eso. Pero sí le ayudamos a Estados Unidos con una ayuda humanitaria que mandamos un pequeño contingente, una task force pequeña de médicos, enfermeras y ayudantes, únicamente fuera de los combates, a ayudar en la salud al pueblo iraquí, que Estados Unidos estaba comprometido a ayudarle y fuimos con España a hacer eso. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a la situación actual de Estados Unidos, las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos ha dicho que está bastante preocupado porque siente que ha habido un retroceso en la cooperación entre los dos países en cuanto al tema de la lucha contra el narcotráfico. En su experiencia durante la presidencia, ¿es cierto que ha habido ese retroceso? ¿En qué se ha retrocedido? No, yo creo que no dicen por el narcotráfico, todo lo contrario. Se ha hecho mucho esfuerzo en tratar de detener y parar el tránsito de narcotráficos a través de Nicaragua. Continuamente la policía está
confiscando drogas y deteniendo a los que están con ese tráfico. No ha sido por eso. Ha sido por el atraso o retraso en la gobernabilidad del país. Es todas estas cosas que decimos no se puede probar o la prueba es que no hay pruebas y cosas por el estilo. Esa parte de gobernabilidad del país es la que reclaman y dicen que ha habido un retroceso, pero no por el asunto de la droga. O sea que el asunto de la droga usted piensa que lo ha manejado el país como debe ser. Lo sigue manejando como debe ser. Cuando habla de los años de su gobierno, hoy que ha tenido el tiempo de mirar hacia atrás y decir, bueno, ¿qué pude haber hecho mejor? ¿De qué se arrepiente? ¿Cuáles cree usted que fueron a lo mejor los puntos sombríos en el gobierno de Enrique Bolaños? Bueno, digamos que casi no hay nada de que me arrepiente, que más que errores que se pueden haber cometido, lógico. Pero conscientemente estuvimos trabajando en un plan bien dirigido, directo, que nos dio resultado de lo que buscaba. El problema es que el respaldo que yo necesitaba de mis diputados, que teníamos 53 diputados en la Asamblea, que necesitábamos 47 para legislar, que es la mitad más uno, no me respaldaron. Y se fueron más bien con el expresidente alemán y solo me quedaron 9 diputados. Tal vez fue la falta de capacidad o quién sabe qué, que no logré conquistar a esos diputados que me respaldaran a mí. Se fueron con el caudillo. Yo no era caudillo, ni pretendía ser caudillo, ni quería reelegirme. Pero usted fue un colaborador cercano de Alemán, o sea, fue su vicepresidente desde el 97 hasta el 2002. Pero cumplí exactamente lo que la ley y la Constitución me mandaban. Pero ¿cómo alguien puede no entender, por ejemplo, usted me dice el caudillo, cómo alguien... Él era para todos esos diputados. Claro, pero digo, ¿y cómo no se dio cuenta antes de esto? El partido estaba realmente, después de la caída de Somoza, lo que es el liberalismo estaba en el suelo. Todo el liberalismo había sido casi proscrito, digamos, por el Frente Sandinista. Cuando llega Alemán a la alcaldía de Managua, se pone a reorganizar el liberalismo y recuperarlo. Y lo revitaliza, y con eso logran ganar las elecciones. Era en ese momento el líder, la esperanza democratizadora en Nicaragua. El asunto es que después pacta con Ortega y eso daña la imagen de él y la gobernabilidad siguiente, como ya te la describí. Y a la hora de la lucha, en la corrupción, que no es que llego yo a buscarle con una lupa que donde es que falta un centavo, que nace solita, y está muy bien narrado ahí en la biblioteca, en una sección que se llama El auge y caída del PLC, que lo predigo, pues, y cayó últimamente. Está en la lona ahorita. Pero eso está predicho y se conoció. Y entonces la Constitución dice que el vicepresidente solamente es para sustituir ausencias temporales o totales del presidente de la República. Y hacer lo que el presidente le pida, que le ayude en el manejo del país. Eso es todo, y eso es lo que yo hice y cumplí. Y sigue siendo la misma ley para todos los vicepresidentes. No tienen una función, aquí por lo menos, pues preside las Cámaras Unidas. Allá ni eso, ¿verdad? Entonces yo cumplí hasta donde era. Segundo, yo sabía que después de ser vicepresidente, yo, con ideas que tenía para mejorar el país, quería hacer. Pero entonces yo tenía que actuar con mucha cautela para que pudiera ese mismo partido que está contra mí ganarle la voluntad de nombrarme a mí como siguiente candidato. Vamos a hacer una pausa con ese punto para irnos a publicidad. Regresamos enseguida. El tema de la corrupción se habló obviamente con el gobierno de Alemán y mi pregunta es cómo no salir salpicado al menos de un gobierno así. Y por ahí también vi alguna que otra posible acusación de corrupción durante su gobierno y que usted la ha manejado de manera transparente, por lo que veo que ha dicho, pero haremos mención de eso también. Ya volvemos con más del expresidente Enrique Bolaños.
y salidas y etcétera. Uno de repente puede cometer errores o sus ayudantes, ¿no? Uno tiene un jefe de protocolo y él muere fulano de tal, él decide mandar una corona del entierro. Invitan para un bautizo o una cosa así, bueno, pues si el presidente va, lleva un regalo y él lo manda y muchas veces, claro, y a otro gobernante y lo que sea. Y hay una partida para eso, que se llama partida gastos discrecionales, ¿verdad? Para esas cosas precisamente. Y para eso se usaron, nunca para cosas personales. Muy bien, hablando de los conflictos limítrofes que ya son históricos, el de Nicaragua con Colombia, Nicaragua, Costa Rica, ¿cómo los ve usted? ¿Son movimientos o movidas diplomáticas más que realmente el sentimiento de Nicaragua de recuperar eso? Son viejas. Sí, por eso, es historia. Desde el siglo XIX es histórico. Y eso, la única solución es no guerras ni conquistas militares. Bueno, ir a la corte. Hemos perdido algunas. Claro. El territorio en litigio, bien grande, con Honduras. Hubo un fallo en la corte de La Haya y se perdió, pues, lo ganó Honduras. Sí. Tenemos algunos fallos que le hemos ganado a Costa Rica, otros que ha ganado Costa Rica. Y tenemos otro nuevo ahora en La Haya, por un dragado en el río San Juan, una carretera que está dañando el río San Juan, que está haciendo Costa Rica, a la orilla del río San Juan y echando todos esos desechos al río San Juan. Y en el caso de Colombia, conflictos. En el caso de Colombia, ¿cree que realmente va a ser algo similar a las Malvinas, que Argentina lo está haciendo, pero que mucha gente dice, bueno, esto es más diplomático que realmente algo concreto que puede tener el efecto de recuperar un territorio que hace tanto le pertenece? Desde en época de los reyes en España, que allá antiguamente dice la Gran Colombia va a manejar todos esos territorios en nombre del rey en España. Entonces, después vienen la fracción, las independencias, etcétera. Se independiza Nicaragua, Colombia, y Colombia hereda y dice, bueno, yo esto lo manejé y lo sigo manejando y pasa a ser colombiano. Nicaragua dice, son las islas que están aquí a la orilla nuestra. Hay un paralelo que se ha trazado de ciertos acuerdos del 82 para que hasta ese límite, ¿verdad? Porque si no quedamos hasta así. ¿Sí o no? Una pregunta. Si usted fuera el presidente en este momento, ¿se empeñaría en recuperar esos territorios? ¿Emplearía esfuerzos diplomáticos y del Estado para hacerlo? Diplomáticos para hacerlo, sí. Muy bien, vamos a la pausa. De ahí no pasaría. De ahí no pasaría. Vamos a la pausa para publicidad. Nos tenemos que despegar por unos instantes, pero ya volvemos enseguida. Regresamos con el expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños. Una última pregunta antes de irnos, y es que, bueno, Venezuela, la gente habla de una polarización, chavistas o antichavistas. En Venezuela, en Nicaragua, ¿se puede traducir que es sandinistas y antisandinistas y que divide al país radicalmente esas posiciones ideológicas? A la larga sí, pero ha cambiado de denominación. Antes era una parte de la población sandinista y otra antisandinista, dos grupos indiscutibles opuestos. Este sandinismo ha venido cambiando, dentro de su mismo sandinismo hay oposición y ese se ha convertido ahora en orteguismo, en danielismo. Ya no es el sandinismo de antes, ahora hay el orteguismo y antiorteguismo prácticamente. Última palabra, una reflexión abierta, expresidente, lo que quiera dejarnos en nuestras mentes. Vean la página web enriquebolanos.org. Ahí encontrarán respuestas a casi todas las preguntas y más de las que ha hecho Ismael Cala esta noche, esta tarde, este lunes, ¿verdad? Ahí van a encontrar todos mis estados de cuenta, ahí van a encontrar rendición de cuentas de lo que hice y quise hacer y pude y lo que no pude. Porque no se pega siempre todo el 100%, pero está toda la planificación, están todos los principios, están las visiones, las misiones y todo. Vicéntenla, gócenla
y les seguiré poniendo más datos para No que se diga más, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, señor expresidente, por estar con nosotros. Un placer. Gracias a ustedes por la sintonía. Como siempre, me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.